Gracias. Pues sí, justamente queríamos pasarle la voz a Raúl, que nos hable de la cuenta satélite. Justamente este capítulo es el que nos habla de esas cifras económicas, de las aportaciones del cine. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias. Siempre el INEGI, o sea, quiero decir que el INEGI es uno de los apoyos más fuertes que se tiene para construir el anuario. Su apoyo es invaluable. Las horas de desvelo sacando cifras junto con Rosario para este anuario fue inaudita, y pues les quiero reconocer mucho ese trabajo y ese esfuerzo. Y si nos pudieras hablar, Raúl, de este capítulo, que es el número 1 del anuario, que hacen ustedes cada año, por favor. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María. Gracias a todos. La verdad que siempre la emoción de estar con amigos y amigas, en este caso, porque la verdad me la paso rete bien. Siempre el preámbulo, la preproducción de esta charla es realmente fantástica, porque pues comenta muchas cosas que tienen que ver con el tema, pero también cae en el plano de lo anecdótico, que siempre es riquísimo para cualquier charla que tengamos, ¿no? En ese sentido, además de dar la gracia, pues claro que siempre empecemos con el logo de que pues, México cuenta con el INEGI, con la sentencia, porque bueno, así ha sido siempre y así va a ser siempre, no solamente para el IMCINE, sino para cualquier sector que guste involucrarse más en la estadística, y siempre con la promesa de tratar de hacer lo que es difícil, hacerlo fácil, porque hablar de números no siempre es sencillo, y sobre todo cuando siempre nos dan el capítulo número 1, pues sí, como que un poquito le entra temblorina a cualquiera, porque pues, por ejemplo, en su momento el anuario del cine, me recuerdo que nos tocó abrirlo con Diego Luna, estuvo José María Yaspi, que estuvo por ahí Danny Glover, y pues siempre ahora sí que estuvieron de teloneros para abrir después el tema de la estadística, y al final de cuentas de algo, cuando es tan emocionante y tan divertido pasar a los datos, parece que es un gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que los datos que son aburridos se vuelvan emocionantes? Pues buscarles la utilidad a los datos, ¿no? Si bien María dice claramente que a veces los promedios no son tan buenos, pues siempre depende mucho de la óptica con que los absorbamos, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, entre María y yo nos compramos un pollo rostizado y al final el pollo me lo como yo completo, digo que en promedio cada quien se comió medio pollo. Entonces, como que el promedio no sale tan bueno. Pero yo el año pasado les comentaba que también son muy buenos cuando entendemos, por ejemplo, que si en México el promedio de integrantes de una familia es de 3.9, yo digo que también es muy justo, porque entonces el punto 9 nos denota los chaparritos que estamos en cada familia, ¿no? Entonces también puede ser muy bueno el promedio si lo sabemos identificar. Pero justamente para que hacerle sentido a las cifras de lo que es una cuenta satélite o de las cuentas nacionales, nosotros los acompañamos en esta enorme aventura estadística, los colegas del IMCINE, desde hace ya 5 años. Es decir, de esos 10 años que tiene el anuario, 5 hemos tenido el honor de que seamos invitados por ustedes, y desde luego siempre tratando de llevar datos. Esto es, si nosotros hablamos, por ejemplo, que el quehacer del INEGI a nivel nacional es el de medir absolutamente todas las transacciones que ocurren en la economía, es decir, todo lo que se produce, lo que se consume, se distribuya y se acumula o se ahorra, está medido en las cuentas nacionales. Pero hablar de sectores muy específicos, como es el medio ambiente, como es el turismo, la salud y en nuestro caso la cultura, pues requiere como de un enfoque mucho más profundo. Entonces, pasemos de algo que es promedio nacional o a nivel general, algo más específico que es la cultura, ¿no? Donde si hablamos de cuál es el valor de las actividades culturales del país, estamos hablando de casi un poco más de 3 puntos porcentuales, del 3.2% respecto del Producto Interno Bruto. Y para que tengamos sensación de cuál es la dimensión, yo les digo que en promedio la agricultura de todo el país genera un valor muy cercano también al 3% del PIB de la economía. Esto es decir, es una actividad que pesa en términos económicos mucho más que la propia agricultura. Un poco para que se den una idea de cómo andamos. Pero, y sobre todo, digo yo que pesa más cuando
entendemos que la cultura no es justamente para generar recursos económicos, sino yo pienso que es para transferencia de contenidos simbólicos, identidad nacional, tejido social. Entonces, qué padre que si aparte de eso le generas valor económico, pues ya estamos diciendo que la cultura tiene, diría yo, un peso por duplicado. Es decir, además de generar toda esa cohesión social que tanto es importante para nuestro país de bienestar social, además genera ingreso monetario, pues yo creo que es una industria, diría yo, que raya en lo adecuado, en lo idóneo para invertir, ¿no? En algún momento les platicaremos también, por ejemplo, de cómo llevamos los datos todavía mucho más a nivel micro, por ejemplo, de medir áreas naturales protegidas o de medir sitios arqueológicos, donde busquemos demostrar que la promoción y la protección de estos sitios vale la pena también porque genera más beneficios que el costo en que se incurre por ellos, ¿no? Y justamente en esta labor nos metimos más a fondo con los colegas del IMCINE para que del aspecto cultural nos fuéramos justamente al tema del cine, ¿no? En donde, si bien pesa 3.2 por ciento del PIB, la cultura es algo así como 700,000 millones de pesos, para que se den una idea. De esa parte, el pastel, la rebanada del pastel más grande, que es algo así como el 37%, 38%, corresponde a los medios audiovisuales, incluido el cine. Esto es decir, es una rebanada muy importante. Y dentro de esa rebanada importante, el 7.8% corresponde a la actividad del cine. Esto es decir, el cine tiene también peso importante dentro de la economía. A pesar de que tiene pocos empleados, en promedio 30,000 empleados al año, 30,000, perdón, empleados, puestos de trabajo ocupados, porque es un poco diferente, es decir, son puestos de trabajo, digamos, promedio, ¿no? Porque ya saben que en los oficios hay quienes trabajan a lo mejor 50 horas a la semana, quien trabaja 20, en promedio, digamos, de 40 horas, hablamos de casi 30,000 puestos de trabajo ocupados. Entonces, es una industria que ocupa, pero además genera muchos números, genera muchos ingresos, ¿no? Pero además, obviamente hay actividades que van creciendo, por ejemplo, el cine por plataformas, también que está muy promovido, es también absorbido y desde luego contabilizado desde esta frontera. De hecho, la cuenta satélite busca ser tan exhaustiva que mide básicamente todos los aspectos relacionados con el cine, desde la preproducción, la producción, la postproducción, la difusión, etcétera, etcétera, y la promoción, desde luego, de la actividad del cine. Por eso, un gran amigo de nosotros, Ernesto Piedras, nos decía que había que contabilizar hasta el chesco y las palomitas del cine, ¿no? Y evidentemente así lo hacemos porque cogemos toda la cadena productiva, ¿no? De hecho, yo diría, un poquito pensando en Alfred Hitchcock, que una película es buena cuando el precio de la cena, la entrada al cine y el parking lo valieron. Es decir, hasta eso tendríamos que contabilizar en términos emotivos y desde luego en términos económicos contabilizamos tanto la entrada al cine, el valor de la persona que te ubica en una silla, la persona de la dulcería, etcétera, etcétera. Porque el cine es todo un conjunto de actividades que básicamente le dan forma. De hecho, si ustedes lo buscan en el sistema de cuentas nacionales, no existe la actividad del cine. Hay que pulverizar las diferentes actividades, atomizarlas y abstraerlas para formar en conjunto el cuadro completo de lo que se llama cine. Por eso hay que hacerlo con una cuenta satélite, que es como un zoom de toda la medición económica, ¿no? Y desde luego que nosotros estamos en esta temática invitados en esta ocasión por María, porque consideramos que todavía seguimos poder colaborando con muchas otras cosas. La cuenta satélite es un enorme paraguas, pero hay muchas cosas intrínsecas que podemos ir ubicando. Por ejemplo, a María desde el año pasado nos decía, oye, es que es importante saber cuántos van al cine, pero también es importante saber cuántas personas no van al cine y lo más importante, ¿por qué la gente no va al cine? La primera caracterización que nos ofreciera que, por ejemplo, hoy los cines se encuentran básicamente en grandes centros comerciales, valga el pochismo, en malls, etcétera, en donde el acceso no es tan sencillo para el común de la gente, donde seguramente no llega el microbús o no llega la pecera, este tipo. Entonces, como que la entrada, digamos, ya genera cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con características socioeconómicas, en donde es un tema de interés para María. Y justo a mí los acompañamos también en esta importante aventura de la estadística, donde a través de información que ya genera el INEGI, como el módulo seleccionado de cultura del INEGI,
como la encuesta nacional de victimización, como la propia encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde ya trae información de cuánto gastamos los mexicanos en cine, donde, por ejemplo, saber si nosotros tenemos alguna percepción de peligro por ir al cine por la noche, o, por ejemplo, ya ese módulo de cultura donde nos dice, básicamente para todos los mayores de 18 años, justamente directamente cuántas veces o quiénes y cuánto gastamos por ir al cine. Entonces, juntando ese tipo de elementos, pudimos dar una caracterización de justamente quiénes no van al cine por algún tipo de este tipo de motivos. Perdón. Entonces, obviamente, porque pensar en una encuesta específica para preguntarle a la gente por qué no va al cine, se nos antoja una muestra grande, colgarla de un módulo importante, pienso en Lenoe, el ENIG, etcétera, sería como muy costoso. Entonces, la invitación de María es, ¿por qué no buscamos respuestas con información que ya está dada en lugar de generar nuevos instrumentos que sean caros? Entonces, ahí nos dimos a la chamba justo con Rosario, que es una enorme investigadora, junto con mi colega Manuel Pérez Tapia y Carlitos Pelestor, hicieron un gran pool y, de hecho, estuvieron platicando con María el 16 de diciembre, justamente ahí, en lugar de estar pensando ya en las fiestas de diciembre, estaban trabajando ellos mientras yo ya estaba casi de vacaciones, y desde luego que pudieron tener la oportunidad de obtener datos valiosísimos para darle esta caracterización que se requiere para justamente abordar de manera clara cuál es la problemática principal de la asistencia o no al cine de los mexicanos. Con esto yo cerraré un poco mi micrófono, salvo que María quiera comentar algo o abundar en lo poco que dije, pero que espero que pegue, como diría Jalil Gibran, que puede ser que lo que diga no sea muy listo, pero lo digo para que la otra amistad llegue a todos ustedes. Muchas gracias.